Bien, el siguiente tema se llama respuesta escalón de un circuito RC. Bueno, vamos a ver rápidamente aquí lo que es la fórmula. Dice aquí que cuando una fuente de corriente directa de un circuito RC se le aplica de repente una fuente de tensión o de corriente, pues se puede modelar como si fuese una función de tipo escalón. Y la respuesta se le conoce como respuesta escalón. Dice que esta respuesta escalón de un circuito es su comportamiento cuando la excitación es la fuente de escalón, la cual puede ser una fuente de tensión o de corriente en este caso. Bueno, no voy a ahondar ahorita en lo que son las fórmulas, pero sí hay que tener en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, sabemos que la tensión de un capacitor no puede cambiar instantáneamente. Entonces, en este ejercicio podríamos decir que justo antes de que el interruptor cierre, pues tenemos un voltaje cuando el tiempo es un instante menor a que sea exactamente el cero. Y también podríamos decir que en ese mismo instante, cuando ya cerró y pasó un pequeño tiempo, ¿sí? No podría decir de cuánto, 0.0001 milisegundos o algo, el chiste es que ya se cerró y entonces en el instante de tiempo siguiente, pues tenemos un voltaje cero más. Entonces estos tres en un capacitor, como el capacitor no cambia rápidamente su voltaje, pues el voltaje simplemente va a ser el mismo. Justo antes de que cierre, justo después de que haya cerrado. No puede cambiar. ¿Sí? Bueno, entonces eso es lo que nos dice aquí en esta parte de aquí. Entonces con eso pues obtenemos lo que son las fórmulas y llegamos hasta la que nos interesa, que es esta de aquí. Esta fórmula de aquí, la 745 y 746. Entonces, según esta gráfica, el capacitor puede estar previamente cargado, ¿sí? Antes del instante de tiempo de cero. Puede estar previamente cargado y después se cierra un circuito y se carga hacia un voltaje Vs. Eso es lo que tenemos justo aquí. El voltaje puede estar previamente cargado, un voltaje cero, tiempo menor que cero, pero cuando ya pasó, otra fuente pues hizo que adquiriera más voltaje y pues tuvo esa carga. Entonces esa es la fórmula que nos va a interesar. A esto se le conoce como una respuesta completa. Entonces, ¿qué va a significar? Recuerden, la respuesta completa va a ser una respuesta natural, la energía que ya tuvo almacenada, ¿sí? Y una respuesta forzada, después de cuando ya una fuente de poder pues, hizo que el capacitor adquiriera más energía, o quizá se la restó, pudiese ser. Bueno, entonces hay que considerar dos cosas. Recuerden que ya como vimos en el tema anterior, tenemos una respuesta transitoria y una en estado estable. Transitorias pues es la respuesta temporal del circuito, la cual se va a extinguir con el tiempo. Recuerden que mientras pasen los primeros 4 segundos vamos a tener una respuesta, ¿sí? En la gráfica de nuestro capacitor. Y después en estado estable es cuando ya llegó hasta su máxima carga, por decirlo así, el capacitor, y ya no va a moverse más, sino que se va a quedar en un estado estable. Eso lo vamos a ver en los circuitos, ¿sí? Y ya la fórmula como tal va a ser la siguiente. Dice que el voltaje con respecto al tiempo va a ser igual al voltaje estable. Aquí es cuando ya el voltaje llega a un tiempo estable. Más la resta de un voltaje inicial que puede tener el capacitor menos el voltaje estable por E a la menos T sobre tau. Ya saben cómo obtener tau. Va a ser la resistencia de Thevenin multiplicado por la capacitancia. Y pues los tiempos, vamos a establecer los tiempos en los que yo quiero obtener los voltajes. Entonces hay que tener tres datos en cuenta. Primero, la tensión inicial del capacitor es la que hay que obtener. Luego, la tensión final cuando ya está en estado estable y la constante de tiempo. Con esos tres datos podemos resolver los ejercicios tal cual se muestra en el ejercicio que a continuación voy a mostrarles. Vamos a resolver el ejercicio. Dice que el interruptor ha estado mucho tiempo en la posición A, en esta parte de aquí. Entonces en el instante cuando el tiempo es igual con 0, se mueve hacia el punto B. Hay que determinar el voltaje del capacitor para cuando el tiempo pues ya es mayor que 0. Y hay que calcular su valor, el valor de voltaje, cuando ha pasado 1 segundo y cuando ha pasado 4 segundos. Bueno, para hacer esto vamos a ver aquí el circuito. Dice aquí que tenemos una fuente de poder de 24 volts, dos resistencias, una de 3 kilos, una de 5 kilos. Acá tenemos una resistencia de 4 kilos, otra fuente de poder de 30 volts. Nuestro capacitor tiene 0.5 faradios. Y bueno, eso es lo que necesitamos. Ok, lo primero es que vamos a obtener el voltaje en el capacitor cuando el tiempo es menor que 0. Bueno,
Entonces, como el capacitor actúa como un circuito abierto en corriente directa, recuerden, ahorita lo que tenemos es esto nada más, la parte de este lado. Entonces el voltaje es igual a la tensión a lo largo de este de aquí. ¿Por qué? Bueno, demos cuenta que si esto está aquí cerrado, están en paralelo. Entonces el voltaje que se encuentra en esta resistencia es el mismo voltaje que vamos a tener en el capacitor. Entonces así la tensión a lo largo del capacitor, justo antes de que exista el cambio de interruptor, pues va a ser de la siguiente manera. Por eso tenemos este signo así. Justo antes de que esté el tiempo igual con 0, bueno, hacemos división de tensión. Entonces tenemos que son los 5 entre 5 más 3. Recuerden, bueno, aquí yo lo simplifiqué, pero son 5000 entre 5000 más 3000. Entonces aquí serían por el voltaje, que en este caso son 24 volts. Eso nos dan 15 volts. Entonces tenemos 15 volts en el instante justo antes de que el interruptor cambie. Ahora recordemos que en el capacitor el voltaje no cambia en un instante de tiempo muy pequeño. Entonces el instante de tiempo antes de que cambie el interruptor es el mismo instante de tiempo cuando ya cambió. Va a seguir teniendo los 15 volts justo cuando exista el cambio, en el instante que sigue después de que existe el cambio. Ahora, cuando el tiempo es mayor que 0, entonces el interruptor pasa hacia esta parte y lo que hacemos pues es eliminar esto de aquí. Nos queda lo que son los 4 kilo ohms con la fuente de 30 volts y aquí el capacitor. Entonces lo primero que obtenemos va a ser tau, que es la resistencia de Thevenin multiplicado por la capacitancia. Entonces la resistencia de Thevenin pues solo tenemos una resistencia. Recuerden que la fuente de poder va a actuar como un circuito cerrado, entonces simplemente son los 4 kilo ohms multiplicados por la capacitancia, que son de 0.5 milifaradios. Entonces serían los 4 kilo ohms multiplicados por los 0.5 por 10 a la menos 3, eso nos dan 2 segundos. ¿Sí? Entonces vamos a tener en cuenta que ya encontramos aquí esto. Entonces hay que recordar que el capacitor actúa como un circuito abierto. Entonces en un estado estable vamos a encontrar que, como solo tenemos esta parte de aquí, después de mucho tiempo ya en estado estable, pues el capacitor va a tener el mismo voltaje que la resistencia. En este caso pues sería los 30 volts. Entonces ya en estado estable serán 30 volts lo que va a obtener. Entonces si yo lo sustituyo directamente en la fórmula, pues simplemente es voltaje con respecto al tiempo es igual a ese voltaje ya en estado estable más el voltaje en el instante 0, que serían los 15, menos el voltaje ya en estado estable, multiplicado por e a la menos t sobre tau. Sustituimos los valores y eso nos da que son los 30 más 15 menos 30 por e a la menos t sobre 2. Aquí simplemente sacamos el inverso del 2 y nos da menos 0.5t. Entonces, esta es la fórmula que vamos a obtener para los voltajes con respecto a ciertos segundos en el capacitor. Entonces, vamos a ver, cuando eso ha pasado solamente un segundo, pues sustituimos esta t por 1 y entonces hacemos la multiplicación y nos debe de dar 20.9 volts. Eso lo vamos a ver ahorita en una gráfica que les voy a enseñar en LibreWire. Y cuando el instante de tiempo es en 4 segundos, pues multiplicamos por 4 el 0.5 y eso nos da menos 2. Sustituimos y sacamos que son 27.97 cuando han transcurrido 4 segundos. Bien, rápidamente aquí ya tengo el circuito para simular. Aquí yo le voy a dar play. Vamos a ver que el interruptor se encuentra en esta parte. Y vemos que tenemos un voltaje aproximadamente, aquí se ve, unos 15.15, ¿sí? Que es según el cálculo que aquí tuvimos. Recuerden, tenemos 15. Y entonces en el instante en el que yo cambie el interruptor, vamos a ver aquí una curva. Voy a intentar hacer que esté en el segundo 1. Más o menos ahí está. Ahí va la curva. Y se estabiliza más o menos en ese punto. Le voy a poner stop. Y vamos a verificar esta parte de aquí. Ok, según esto, cuando hayan pasado un segundo, debe de haber 20.9 volts. Entonces, más o menos lo puse a este lugar. Vamos a acercarnos. ¿Sí? Entonces, aquí dice que debe de haber 20.9. Y entonces, justamente lo hizo aquí. Entonces, un segundo después debe de ser aquí. Subo y exactamente hay 20.9 exactamente, podríamos decirlo.
¿sí? Es exactamente justo aquí, casi a la mitad. Podríamos decir que ya es del 21, que es lo que nos está diciendo aquí. Y nos dice que cuando el tiempo es igual con 4, debe de haber 27.97. Entonces vamos a ver si aquí pasó 1 segundo, 2 segundos, 3 y 4 segundos, que es justamente aquí. Y yo subo y es esta línea que pasa justo aquí, ¿sí? Si yo la grafico, exactamente son casi los 28. Y aquí me está diciendo que son 27.97. Entonces nuestros cálculos son correctos. Vamos a resolver este otro ejercicio. Dice, halle el voltaje con respecto al tiempo para cuando el tiempo es mayor que 0. Y vamos a calcular cuando ese voltaje han transcurrido lo que son 0.5 segundos. Muy bien, vamos a ver. El ejercicio dice que son una fuente de poder de 1.5 volts, una resistencia de 2 ohms. Tenemos el capacitor de 1/3 de Faraday, un interruptor que va a cambiar en el instante, se va a cerrar en el instante igual con 0, una resistencia de 6 ohms y la fuente de poder de 7.5 volts. Bueno, entonces dice aquí, primero recuerden, vamos a solucionarlo cuando el tiempo es menor que 0. Entonces cuando el tiempo es menor que 0, este interruptor está abierto, por lo tanto nada de esto de acá existe. Solo tenemos lo que es la resistencia y la fuente de poder. Ahora, pues con esta fuente de poder, como solo tenemos la resistencia, pues ese mismo voltaje que está aquí, pues es el de la resistencia. Por lo tanto, es el mismo voltaje que existe en el capacitor. Eso lo vemos aquí directamente. Entonces, el voltaje justo antes de que esto cierre en el capacitor, pues es de 1.5 volts. Eso simplemente es aquí observando. Visualmente se puede ver, pues ahí está. Ahora, cuando ya el interruptor se cierra, entonces sí, el tiempo es mayor que 0 y vamos a tener este circuito de aquí. Ya se cerró y entonces tenemos lo siguiente. Recuerden que el capacitor funciona como un circuito, con un componente aquí abierto en nuestro circuito, y entonces tenemos toda esta malla. Si gustan pueden resolverlo por cualquiera de los métodos. Yo pues lo que hice fue simplemente hacer una malla. Tomé una malla y entonces saqué aquí, por ejemplo, aquí está el voltaje ya en estado estable y saqué la malla, puse que la corriente va hacia este lado. Entonces menos 1.5 volts más la suma de estos dos, porque aquí está abierto, están en serie, 8 por I, más 7.5 volts. Recuerden que va así, entra por positivo, entonces aquí está como positivo. Entonces eso me dio la corriente y la corriente me da a menos 0.75 amperes. Eso significa que en realidad va hacia el otro lado. Entonces, como obtuve eso, pues saqué el voltaje aquí, que serían los 2 ohms entre eso, amperaje, y luego los 6 ohms entre eso. Saqué los voltajes y luego pues aquí hay una diferencia de voltaje y ustedes ya pueden sacar ahí y deducir pues de cuántos volts son los que van a tener en el capacitor. Bueno, recuerden, vamos a obtener tau, y tau va a ser la resistencia de Thevenin por la capacitancia. Entonces, resistencia de Thevenin, estas dos actúan como una fuente, aquí como un circuito cerrado. Entonces estas dos en comparación con esta están en paralelo. Aquí simplemente hacemos el paralelo de 2 sobre 6 y nos da 1.5. Lo multiplicamos por la capacitancia, que es 0.3, y nos da 0.45 segundos. Al sustituir ya en la ecuación, pues la ecuación quedaría que el voltaje del tiempo es el voltaje estable más lo que tenemos aquí. Sustituyo. Aquí ustedes, si terminan, les debe de dar 3 volts ya en estado estable. Luego más, pues los 1.5 menos los 3 volts por E a la menos 2.2. ¿Por qué menos 2.2? Pues el inverso de 0.45 es 2.2. Recuerden que sustituimos aquí abajo, pero para pasarlo arriba le sacamos el inverso, menos 2.2. Y ya, ahora lo que hay que hacer es restamos. Nos dan 3 volts menos 1.5 E a la menos 2.2 multiplicado por el instante de tiempo que yo quiero encontrar, que serán 0.5, y eso nos da 2.5 volts. Y eso lo vamos a ver ahora en el circuito de Lewy-Weir. Bien, aquí rápidamente ya estamos en Lewy-Weir. Vamos a hacer la simulación. Vamos a darle play y vamos a ver que aquí en el instante antes de cerrar el circuito tenemos 1.5 volts, ¿sí? Vamos a cerrar el circuito, vamos a hacer que el osciloscopio esté justamente aquí en el segundo 1. Ahí está, ahí vemos la gráfica, va iniciando y le voy a dar stop. Entonces vamos a ver aquí, según lo que nosotros calculamos, es que cuando se cierra el circuito, después de
medio segundo debe de haber 2.5 volts. Entonces, medio segundo después es justamente aquí y es la mitad aquí, serían 2.5 volts, con lo cual el ejercicio pues está bien realizado.